siempre he odiado el bosque detrás de mi casa. La densa copa de los árboles impide que la luz del sol llegue al suelo, convirtiéndolo en un abismo oscuro de raíces y maleza que atraparía las piernas de cualquiera lo suficientemente valiente como para pasar por allí. La ventana de mi habitación da a ese bosque. Entre la maraña de árboles, las sombras danzan y forman figuras misteriosas en la oscuridad, provocándome una profunda inquietud. Por la noche, juraría haber visto siluetas de criaturas extrañas y bizarras merodeando, justo más allá de la línea de árboles. Como si me observaran, esperando. No sé para qué. Por eso siempre he odiado el bosque detrás de mi casa. No salgo al jardín. El bosque linda directamente con nuestra propiedad. Sentiría las sombras acercándose, cada vez más, hasta que fuera demasiado tarde para escapar. Mi familia cree que tengo mucha imaginación. Que el bosque no es tan oscuro como creo, y que no hay nada acechando ahí dentro, esperando a que baje la guardia para hacerme daño, matarme o comerme. Que 19 años es demasiado mayor para estas tonterías. Me da igual, hay algo ahí fuera. Algo desagradable. A mi hermano pequeño, Kyle, le gusta burlarse de mí. Solo es un año menor que yo, y al haber crecido tan cerca en edad, sabe muy bien cómo sacarme de quicio. Desde que le advertí sobre las sombras hace años, se ha burlado de mí por eso. El año pasado, me engañó para que entrara en el bosque y me dejó allí cuando no miraba. Sola y asustada, podía sentir la oscuridad sofocante envolviéndome por todas partes, las sombras acechando en mi interior. Podía sentir algo rozándome las espinillas, casi envolviéndome, antes de que mi padre lograra sacarme y llevarme a casa. No sabía qué era lo que había sentido. En ese momento no. Debió de deslizarse entre la maleza que me llegaba a las rodillas, invisible para cualquiera que no la buscara. Sentí pinchazos en las piernas y me dejó profundos arañazos. Como era de esperar, mis padres lo atribuyeron a espinas. No, yo sé lo que sentí, y no eran espinas. Era cálido y carnoso, como la piel de una criatura inimaginable, con púas a lo largo del cuerpo. También sentí brevemente algo áspero y húmedo, que me dejó una larga raspadura alrededor del tobillo, parecida a una abrasión por fricción. Era la primera vez que las sombras se manifestaban físicamente ante mí. Fue el momento en que supe que lo que había estado viendo durante todos esos años no era un truco de la imaginación, distorsionando la oscuridad y manipulando mis ojos para ver lo que no estaba allí. Después de ese día, las sombras ya no eran solo sombras. Si miraba por la ventana de mi habitación por la noche, podía ver el cuerpo carnoso de lo que ahora comprendía, que era una sola criatura acechando en el bosque en la oscuridad, habiendo adoptado previamente la forma de muchas sombras de distintas formas según la posición de la luna en el cielo durante la noche. Era pálida, de forma casi humanoide, pero anormalmente alta y muy delgada. Podía ver sus ojos desorbitados mientras su cabeza se movía de un lado a otro, escudriñando el entorno como un animal hambriento a la caza. Su cabeza era alargada y la criatura no tenía pelo. Pero la boca era lo peor. La boca de la criatura abarcaba todo el frente de su rostro y se abría tanto que parecía que su cara se desprendía para revelar hileras e hileras de dientes cortos pero afilados como navajas. Pero la parte más repugnante de su boca era la lengua. Su lengua era tan ancha como su cara y el doble de larga. No es de extrañar que su boca tuviera que abrirse tanto. Y justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, noté que se acercaba. Lo que antes acechaba tras la arboleda, ahora se acercaba cada noche más. Hace un par de semanas, vi la coronilla asomando tras la valla de mi jardín. Mi valla, que mide 2,5 metros. Hace unas noches, lo vi en el jardín, a 4 patas, hurgando en la basura con la lengua. Sentí náuseas. ¿Qué iba a hacer? Si se acercaba más, estaría prácticamente en mi habitación. Estúpidamente, decidí contárselo a mi hermano. Sí, se burló de mí, pero ¿a quién más podía acudir? Mis padres estaban a punto de internarme en un psiquiátrico, y mis amigos se reían cada vez que lo mencionaba. Además, sé que él también lo había visto. Lo negó delante de mis padres por cómo reaccionaron cuando se lo conté, pero la semana pasada admitió haberlo visto en el jardín al mismo tiempo que yo. Su idea, un par de días después, me hace desear no habérsela contado nunca. Porque Kyle me dijo que quería ir a buscarlo. Le dije que era la idea más estúpida que había tenido en su vida, que nos íbamos a matar, y que ni hablar de poner un pie en ese bosque. Su excusa fue que éramos 2, y 2 son más fuertes que 1, pero yo pensaba que, siendo 2 adolescentes contra un ser sobrenatural, no teníamos ninguna posibilidad. Pero claro, siendo el imbécil que es, mi hermano les dijo a mis padres que me llevaría al bosque para vencer mi miedo de una vez por todas.
Sabía que lo había hecho para que no pudiera echarme atrás, y tal como pretendía, prácticamente me obligaron a ir con él a pesar de mis protestas. Sí, lo sé. No hace falta que me digan que esto fue una auténtica estupidez. Así que nos aventuramos. Nos adentramos cada vez más en la oscuridad, con la maleza y las raíces extendiéndose hacia nosotros a nuestro paso. Tenía un presentimiento horrible. Una vez lo suficientemente lejos de la casa, Kyle me detuvo. Metió la mano en la bolsa que había traído y sacó una escopeta. Me quedé atónita. Papá lo mataría si se enterara. Pero no podía quejarme de esa defensa. En el bosque, seguía oyendo ruidos a nuestro alrededor y viendo movimientos de reojo. Intenté calmarme diciéndome que solo salía de noche, pero seguía sintiéndome tan insegura como siempre. Al anochecer, le rogué a Kyle que diéramos la vuelta, y a regañadientes accedió. Estaría demasiado oscuro para encontrar el camino de regreso si se hacía muy tarde. Sin embargo, ya era demasiado tarde. La oscuridad cayó más rápido de lo que hubiéramos imaginado, y pronto nos aferramos el uno al otro para no separarnos. Era imposible encontrar el camino a casa en esas condiciones. Sentía cómo el pánico crecía dentro de mí. Sabía que estaría fuera, e incluso si lográbamos llegar a casa, la cosa podría estar de nuevo en nuestro jardín. Los ruidos aterradores se hicieron más fuertes a medida que caminábamos, y más inquietos nos sentíamos. En ese momento, estaba aterrorizada. La situación empeoró cuando, de repente, algo me agarró del tobillo. Por el ruido que hizo, algo también había agarrado el de Kyle. De pronto, nos separaron de un tirón y salimos disparados en direcciones opuestas, hacia la más absoluta oscuridad, lejos de la seguridad que nos ofrecía el uno al otro. Aterricé en un montón de hojas y ramas, y pude oír a Kyle gritar a lo lejos. No tenía ni idea de lo lejos que habíamos salido, pero parecía que se alejaba cada vez más. Para entonces, ya me había dado cuenta de que la criatura nos había encontrado y parecía arrastrar a Kyle consigo, a donde quiera que fuera. La adrenalina me invadió. Me levanté del suelo de un salto y corrí tras el sonido de los gritos de angustia de mi hermano, sin pensar en lo que haría si los alcanzaba. Un disparo de escopeta resonó entre los árboles, haciéndome zumbar los oídos. ¿Había sido él? Es decir, ¿quién más podría haber sido? Me ardían las piernas por todos los cortes que me había hecho corriendo entre la maleza, pero seguía adelante, decidida a encontrar a Kyle. Después de unos minutos, sus gritos se alejaron demasiado como para poder oírlos. Caí de rodillas, derrotada y aterrorizada. Me abrí paso a tientas por el bosque y encontré un hueco en un árbol. Sollozando, me acurruqué dentro y esperé llegar al amanecer. Horas más tarde, estaba aún más oscuro que cuando Kyle y yo nos habíamos separado. De alguna manera, había logrado quedarme dormida en mi pequeño hueco, pero me despertó un fuerte crujido cerca. Contuve la respiración. ¿Podría ser Kyle? ¿O podría ser la criatura, ahora al acecho buscándome, después de haber capturado a mi hermano y haberle hecho cosas inimaginables? No quería ni imaginar dónde estaría Kyle en ese momento. Las lágrimas de terror brotaron de mis ojos cuando dos grandes orbes blancos me miraron fijamente desde la derecha, dentro del hueco del árbol. ¡Mierda! Me miraba fijamente, y juraría que una leve sonrisa se dibujó en su repugnante boca mientras su lengua me azotaba la cara. Grité. Fue un dolor indescriptible. Como lija ácida, sentí como si me hubiera arrancado un trozo de la cara. No tuve tiempo de evaluar el daño antes de que volviera a atacarme, agarrándome el tobillo y sacándome del agujero, arrastrándome entre la maleza. Fue rapidísimo. Mi rostro, ya herido, fue arrastrado por la tierra y las ramitas del suelo del bosque, y desde algún lugar cercano sonó otro disparo. ¿Qué demonios? Imposible que fuera Kyle, ¿verdad? La criatura ni se inmutó. Siguió arrastrándome por el suelo. En un momento dado, mi cabeza chocó contra una roca en el barro y perdí el conocimiento. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Desperté colgado en una cueva lúgubre y húmeda, con el cuerpo dolorido y ardiendo. El hedor era insoportable, aunque no lograba identificarlo. Era casi metálico y a carne. Un sonido húmedo proveniente de algún lugar cercano me llenó de pavor, y cuando mis ojos se acostumbraron a la luz de la cueva, vi su origen. Era la criatura. Contuve la respiración. Estaba agachada sobre algo y comiéndolo. El sonido era nauseabundo. Al enfocar la vista, me di cuenta de que podía ver un par de piernas flácidas, desplomadas detrás de donde la criatura estaba agachada. No. Dejé escapar un pequeño sollozo al ver que la criatura estaba agachada sobre mi hermano, apenas reconocible, y al comprender el origen del hedor en la cueva. Giró la cabeza bruscamente al notar que me había oído.
Al mover la cabeza, pude ver su lengua colgando de su repugnante boca, manchada de sangre roja oscura y trozos de carne. Y tras la lengua, entonces divisé el cuerpo mutilado de Kyle. Lo había estado lamiéndole la carne. Como un helado humano. Kyle yacía allí inerte, con un ojo abierto mirándome fijamente, lo que indicaba que aún estaba vivo. Parte de su rostro estaba hundido y su ojo abierto sobresalía a medias, donde le habían arrancado parte de la carne a su alrededor. Cuando la criatura se giró, pude ver el cuerpo de Kyle, convulsionando y ensangrentado. No podía imaginar el dolor que sentía. Pude ver el brillo blanquecino de un hueso en su pierna, entre todos los tendones y músculos expuestos. Su ropa colgaba hecha jirones y estaba cubierto de sangre y suciedad. Estaba tan concentrado en Kyle, aterrorizado por su estado, que no me había dado cuenta de que la criatura se acercaba sigilosamente a 4 patas, pegada al suelo. Ahora me daba cuenta de que era la misma cosa que se había deslizado entre mis espinillas en la maleza el año pasado. Si mi padre no me hubiera salvado, estaría donde está Kyle ahora. La criatura se agachó frente a mí y su lengua colgaba de su repugnante boca. La sangre le cubría espesamente la lengua y la barbilla, goteando al suelo, y trozos de carne se le pegaban a la boca y a las espinas de la lengua, que pude ver de cerca compuestas de muchas púas diminutas y afiladas. Sus ojos se posaron en mi estómago, que había quedado al descubierto cuando mi camisa se rasgó al ser arrastrado por el suelo. Comprendí que iba a empezar a lamer mi carne. La criatura deslizó lentamente su lengua por la piel de mi estómago, y grité de agonía. No puedo ni describir lo que sentí. Una sonrisa se dibujó en su boca mientras seguía lamiendo, arrancando capa tras capa de piel y luego de carne. El dolor era tan intenso que empecé a perder la conciencia intermitentemente. Apenas estaba lo suficientemente despierto como para oír un crujido a mi derecha, justo cerca de la entrada de la cueva, seguido de un estruendo ensordecedor que resonó y se prolongó en el estrecho espacio. Al mismo tiempo, una salpicadura de sangre caliente me golpeó la cara y la criatura lanzó un chillido diabólico, antes de que otro estruendo resonara y el chillido cesara. Oí la voz de un hombre resonar. ¡Maldita sea! Caí al suelo y volví a desmayarme. Eso es lo último que recuerdo antes de despertar aquí, en el hospital. Un vendaje de gasa grande y acolchado cubre la zona áspera de mi estómago, que aún está sensible y me arde. No lo he visto, y francamente, no quiero. Los médicos dicen que necesitaré un injerto de piel en la cara. Todavía no sé qué fue de Kyle, ni siquiera si está vivo, pero sería un milagro que se recuperara del estado en que lo vi. El personal del hospital me dijo que el hombre que oí antes de desmayarme era un cazador que vio a la criatura acechándonos y luego arrastrándonos por el bosque. Intentó dispararle 2 veces, una cuando tenía a Kyle y otra cuando me tenía a mí. Estaba cerca cuando empecé a gritar y nos encontró. Dudo que esté muerta. Lo único que sé es que estaré aquí en el hospital bastante tiempo. Nunca debimos haber entrado en el bosque.